Bien, vamos a hacer un ejercicio de tiro parabólico, ¿vale? O tiro oblicuo. Aquí se lanza una bala con un cañón que está en la cima de un acantilado. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, elegir nuestro sistema de referencia. Entonces, desde dónde nos vamos o desde dónde vamos a efectuar las medidas. Entonces, yo he dibujado este monigote ahí y desde ahí vamos a realizar las medidas. O sea que nuestro sistema de referencia lo vamos a situar aquí arriba. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí las siglas de sistema de referencia. Bien. Por otro lado, tenemos que decir lo que para nosotros va a ser positivo y negativo. Entonces, yo todo lo que vaya hacia arriba lo voy a considerar como positivo y todo lo que vaya hacia la derecha. O sea, esto es un convenio de signos. Cada uno puede elegir el convenio de signos que le interese. Yo he elegido, por ejemplo, este. Pues bien, aquí tenemos un movimiento típico, el tiro oblicuo. Cuando la bala sea disparada, pues la bala va a dibujar una trayectoria, una trayectoria como esta. ¿De acuerdo? Sería pues una trayectoria parabólica. Entonces, este es un movimiento complejo. A la vez que avanza, va subiendo y llega un momento en el que cae. Pero es un movimiento compuesto de dos movimientos. Un movimiento horizontal de avance y un movimiento vertical de subida y luego caída. Pues bien, la velocidad que posee horizontalmente la podemos sacar descomponiendo la velocidad inicial que posee cuando sale del cañón. La velocidad con la que sale del cañón nos dicen que es de 500 metros por segundo. Pues bien, si yo descompongo esta velocidad en el eje de la X, sabiendo que la inclinación del cañón es de 30 grados, yo puedo calcular la componente horizontal de la velocidad. Será 500 por el coseno de 30. Eso nos da un valor de 433 metros por segundo. Esa será la velocidad horizontal que tenga en todo momento. La velocidad horizontal aquí será de 433, aquí pues será una velocidad de 433, aquí también, hasta el momento del impacto, aquí con el mar. Aquí la velocidad también será de 433. ¿Vale? O sea que la velocidad horizontal se mantiene constante. Con lo que las fórmulas que vamos a utilizar para todo lo que se refiera al movimiento horizontal son las fórmulas de un movimiento rectilíneo uniforme. Al contrario que para el movimiento vertical, que serán o utilizaremos para ello las fórmulas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Pues bien, la componente vertical de la velocidad inicial, que será esta, ¿vale? La componente vertical de estos 500 metros también podremos calcularla. Será o tendrá un valor de 500 por el seno de 30 grados. ¿De acuerdo? O sea que esta componente de la velocidad tendrá un valor de 250 metros por segundo. ¿Vale? Bien, vamos a otro dato que tenemos, aunque no nos lo den, pues es la aceleración de la gravedad. La gravedad siempre la tendremos que dibujar vertical y hacia abajo. Como la aceleración de la gravedad
va hacia abajo y yo he tomado por convenio de signo, este convenio, que todo lo que va hacia arriba es positivo, la aceleración de la gravedad tendrá un valor de menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, vamos con la primera de las cosas que nos piden. Nos pide calcular el tiempo que tarda en impactar con el mar. Bien, como me piden el tiempo que tarda en impactar con el mar, o sea, el tiempo que tarda en caer, y el movimiento de caída está asociado al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, a este movimiento, no al movimiento de avance, ¿de acuerdo? Pues entonces tendremos que utilizar la siguiente expresión para calcular el tiempo, que será este. Y es igual, esta es una de las fórmulas, a la posición inicial vertical más la velocidad inicial vertical por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a ver si yo con esta ecuación puedo calcular el tiempo que tarda en caer. Pues bien, el desplazamiento vertical que tiene cuando ha caído, el desplazamiento vertical y sin perder nunca de vista que nos encontramos aquí arriba efectuando las medidas, ¿vale? El desplazamiento vertical cuando ha caído ha sido este va hacia abajo y resulta que este desplazamiento, como va hacia abajo, tiene sentido negativo y será por tanto o tendrá un valor de menos 70 metros. Entonces el valor de I será de menos 70. La posición inicial vertical, la inicial, o sea, cuando empiezo a contabilizar el tiempo, la bala está aquí, en el cañón, todavía, ¿no? Pues la distancia vertical es 0, más la velocidad inicial vertical, que hemos dicho que es de 250 metros por segundo, por el tiempo, más un medio, la aceleración de la gravedad, tenemos que ponerla con su signo negativo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? De aquí obtenemos una ecuación de segundo grado. Si la resolvemos, obtenemos un valor negativo para el tiempo. Ese valor negativo se rechaza porque no existen valores negativos de tiempo. Y nos quedamos con el otro valor positivo, que resulta ser de 51,3 segundos. O sea, ese es el tiempo que tarda en caer. 51 segundos. Vemos que es un tiempo muy grande, pero es que la bala sale con una velocidad también muy grande, 500 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el apartado B. El apartado B nos pide calcular la altura máxima alcanzada por la bala. Pues bien, para el apartado B utilizaremos, bueno, lo que nos pide, voy a borrar un poco esta velocidad, ¿vale? Como ya la he calculado, pues la voy a borrar. Y lo que nos están pidiendo, lo que nos piden, sería calcular la altura que alcanza la bala. No olvidemos que estoy midiendo desde aquí. Pues sería la distancia desde donde yo estoy hasta aquí arriba, ¿vale? Esta altura de aquí la vamos a llamar h. Pues bien, esa altura h podré calcularla con la siguiente fórmula, con la velocidad, o sea, el desplazamiento vertical inicial más la velocidad inicial vertical por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Pues bien, la posición vertical inicial, o sea, la bala, cuando se encuentra aquí, y no olvidemos, repito, desde donde estoy midiendo, ¿vale? Será 0. Más la velocidad inicial vertical, hemos dicho que era 250,
por el tiempo que invierte en ir desde aquí hasta aquí, o sea, hasta la cima, no lo sabemos, más un medio de la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8, por el tiempo que invierte en subir, que tampoco, que no lo sabemos, al cuadrado. Entonces nos encontramos con una ecuación con dos incógnitas, que es el tiempo y la altura h. El tiempo t, que tarda en subir al punto más alto, lo podemos calcular con esta fórmula. La velocidad vertical que posee en el punto más alto es igual a la inicial vertical más la gravedad por el tiempo. Pues bien, la velocidad que posee en el punto más alto, la velocidad vertical, es cero, ¿vale? En este punto más alto, la velocidad vertical es cero. Eso es igual a la velocidad inicial vertical, que es de 250 metros por segundo, más la aceleración. La aceleración tiene sentido negativo, por el tiempo. Si despejamos de ahí el tiempo, nos saldrá un valor aproximadamente igual a 25 segundos. Ese es el tiempo que tarda en subir. Pues bien, ya tenemos el valor del tiempo que debemos de sustituir en la anterior expresión para calcular h. O sea, h será igual a 250 por 25 más un medio de menos 9,8 por 25 al cuadrado. Realizando esa operación nos sale un valor de 3187,5 metros. O sea que sube unos 3 kilómetros. ¿Vale? Bien, ese es el apartado B. Vamos con el C. El apartado C nos pide calcular el alcance. El alcance es la distancia que hay desde donde estaba horizontalmente hasta el momento del impacto. O sea, que nos están pidiendo esta distancia, que vamos a llamar X. ¿De acuerdo? Pues bien, como el alcance está asociado al movimiento rectilíneo y uniforme, o sea, al movimiento horizontal, utilizamos la siguiente fórmula. El alcance, que hemos designado por la letra X, es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. La velocidad horizontal hemos dicho que tenía un valor de 433 metros por segundo. Y el tiempo que está avanzando es el mismo tiempo que tarda en caer, porque termina de avanzar cuando la bala impacta con el mar. Y ese tiempo, el tiempo que tarda en caer, es de 51,3 segundos. Realizando esa operación nos da un valor de 22.212,9 metros, que es aproximadamente unos 22 kilómetros. Eso es el alcance de la bala del cañón. Apartado D. Nos piden aquí calcular la velocidad de la bala 2 segundos después del disparo. Pues bien, la bala tarda 25 segundos en subir. Está claro, en llegar al punto más alto. Está claro que a los 2 segundos después del disparo, la bala todavía está subiendo con una velocidad. Esa velocidad, la velocidad que posee cuando está subiendo 2 segundos después del disparo, la vamos a llamar v sub i. La velocidad horizontal de la bala es siempre la misma, tiene siempre un valor de 433 metros por segundo. Esta velocidad v sub x es de 433 metros por segundo. Pues bien, para calcular la velocidad que posee, tenemos que
saber ambas velocidades, v sub x, que la conocemos, y v sub y, que todavía no se conoce, ¿vale? Luego lo que haremos será sumarlas vectorialmente y calcularemos su módulo con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Pues bien, para calcular v sub i utilizaremos la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que será v sub 0 i más la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial vertical es de 250 metros por segundo, más la aceleración, que es menos 9,8, y el tiempo que tarda en tener una velocidad i es de 2 segundos, nos dice el enunciado del problema. Pues bien, la velocidad vertical que posee a los 2 segundos nos da un valor de 230 metros por segundo. 230 metros por segundo. Entonces la velocidad v podremos calcularla utilizando el teorema de Pitágoras. Será 433, será la suma de los cuadrados de los catetos y luego le haremos la raíz cuadrada al cuadrado más 230 al cuadrado. Pues bien, esa velocidad será de 490 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esta velocidad es tangente a la trayectoria, ¿vale? Como todavía está subiendo, o sea, esta sería la curva de la trayectoria, ¿no? Pues bien, estaría más o menos por aquí, ¿vale? Y esta velocidad que hay aquí sería una velocidad tangente, o sea, roza a la curva en el instante t igual a 2 segundos, ¿vale? Roza. Esta velocidad tiene un valor de 490 metros por segundo. El apartado E nos pide calcular la ecuación de la trayectoria. Pues bien, la ecuación de la trayectoria no es más que una función matemática que me da la posición de la bala del cañón en cualquier instante. Bien, la coordenada en el eje X la podemos calcular como es una distancia horizontal, la podemos calcular con la fórmula del movimiento rectilíneo y uniforme. O sea, esa coordenada en el eje X en cualquier instante será la velocidad horizontal por el tiempo. O sea que x es igual a v sub x, que será 433 por el tiempo. Aquí tenemos la primera de las funciones que nos hace falta para calcular la ecuación de la trayectoria. Y por otro lado, nos hace falta calcular la coordenada en el eje Y. Esa coordenada será la coordenada en el eje Y inicial más la velocidad inicial vertical por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir y, o sea, la coordenada en el eje Y, ¿de acuerdo? Será, y sin perder de vista nunca que estamos midiendo desde el sistema de referencia que yo he elegido al principio. O sea, yo estoy junto al cañón, ¿vale? Pues será la posición inicial vertical que posee la bala, o sea, 0, más la velocidad inicial vertical que posee la bala, que son 250 metros por segundo, por el tiempo t, más un medio de la aceleración de la gravedad, que hemos dicho que era menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por t al cuadrado. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar de aquí t y lo vamos a sustituir en la ecuación de abajo.
Si hacemos eso, nos sale lo siguiente, que y es igual a 250 por x partido de 433 menos 4,9 por x al cuadrado partido de 433 al cuadrado. Si cogemos la calculadora y operamos, nos queda que el valor de y, o sea, la coordenada en el eje de ordenadas, tendrá el siguiente valor: 0,577x menos 2,61 por 10 elevado a menos 5 por x al cuadrado. Este valor o esta función que tenemos aquí sería la función o la ecuación de la trayectoria.